¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Toscano. Pues ya vamos a casi dar inicio, son las 18 horas. Les agradecemos mucho a nombre de FINDES, Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional, que se hayan anotado en pues en este pequeño webinar. Tendrá una duración aproximada de 20 a 25 minutos. Por ahí algunas personas me comentaban que no se escuchaba, nada más si me pueden confirmar. No habíamos todavía hablado, hablamos un ratito hace unos minutos, pero bueno, pues la idea es que ya pudieran confirmarme si ahora sí ya nos están oyendo sin ningún problema. Vamos a dar si se escucha. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Si alguien llegase a no escucharnos, pues sería por un tema más de sus micrófonos, que les pediría que pudieran checarlo, ¿vale? Para que pudiéramos ya empezar. Voy a compartir mi pantalla para que me den un minuto. Si se escucha ya, perfecto, Ivonne. Vamos a empezar. Mi nombre, como les comentaba, es Alejandra Toscano. Me presento muy brevemente. Soy psicóloga industrial de profesión, egresada de la Universidad de las Américas. Tengo dos maestrías, una maestría en alta dirección y una maestría en administración de recursos humanos. Me enfoco básicamente en el tema de la consultoría de recursos humanos y planeación estratégica. Y básicamente, pues me dedico a todo el tema de administración de recursos humanos para las empresas. Lo que hacemos es tema de análisis de estructuras organizacionales, el tema de descripciones de puesto, indicadores de desempeño, pruebas psicométricas, el tema de las famosas normas oficiales mexicanas, entre otras cosas. El día de hoy, pues quisiera compartirles un poquito como esta visión del tema de la cultura organizacional, con algunos temas que es la administración de recursos humanos, la evaluación y la cultura como tal organizacional. Sin embargo, quisiera hacer énfasis en el tema de lo que es cultura, porque de repente pues he escuchado como muchos conceptos de lo que es la cultura organizacional y bueno, pues no siempre pues son los más adecuados para poder decir qué es la cultura. Entonces, pues vamos, si les parece bien, vamos a empezar. El tema entonces vamos a basarlo mucho en qué es la cultura organizacional y cómo se va a conformar y van a ver que al final del día pues sí nos lleva muchísimo a nuestros otros temas, que será la administración del recurso humano y que será la parte de evaluación de desempeño. Cultura como tal, ahorita si yo les preguntara qué es cultura, pues tenemos mucho esta idea de que son costumbres, de que son los valores. En algunas ocasiones pues nos dicen, oye, es cómo hacen las cosas, las tradiciones de los lugares y demás. Sin más preámbulo, ¿qué es la cultura organizacional? La cultura, vamos a aterrizarlo primero como cultura, pues es la forma de hacer las cosas por un grupo en particular en un lugar en específico. Entonces, esto es bien importante. La cultura es la forma de hacer las cosas, la forma de que hacemos algo en un lugar en particular y normalmente pues con este grupo de personas. Si quisiéramos aterrizarlo al tema de la organización, pues solamente le agregamos empresa. Entonces, ¿cómo sería? Es la forma de hacer las cosas en una empresa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es en un lugar en específico por un grupo de personas. Vamos a ver que incluso si no tenemos como bien identificada nuestra cultura, y no me dejarán mentir, que de repente incluso de áreas a áreas tenemos diferentes culturas. Entonces, de repente tenemos como grandes islas que trabajan a veces medio coordinadamente, otras no tanto, y entonces pues cada uno trabaja con un estilo muy peculiar. Eso, si las personas que me están escuchando ahorita son de recursos humanos, no nos puede pasar. Es decir, aunque va a haber y se va a permear cierta cultura a cada una de las áreas de la organización, debe de haber una cultura que rija a toda la empresa y vamos a ver cómo se conforma esa cultura. Bueno, en algunas ocasiones he escuchado que comparan la cultura organizacional, es decir, cómo hacen las cosas, cuál es el comportamiento de la gente actual. Dicen que es lo mismo que la fundación estratégica.
Recuerden que la fundación estratégica, pues es todo el tema de misión, visión, los valores de la organización. Sin embargo, aunque sería lo ideal, el tema de la cultura, lo vamos a ver así, es lo que hoy en día hacemos, es nuestro actuar del diario, mientras que la fundación estratégica son ideas plasmadas en un documento de a dónde queremos llegar, quiénes somos y cuáles son nuestros valores. El tema es que deberían de estar empatados, evidentemente, pero no siempre es así. Entonces van a encontrar ustedes culturas que incluso la Fundación Estratégica dice que vayamos para un lado y la cultura o los comportamientos de los colaboradores van para otro. A veces incluso van a caminos completamente diferentes. Es decir, pareciese que lo que dice el documento, que es nuestra misión, visión y valores, no se asemeja para nada con lo que es la organización. Oye, Ali, ¿cómo lo veo? ¿O cómo sabes si vamos empatados o no? A veces pudiera ser más sencillo de lo que nosotros nos imaginamos. A mí cuando vamos a dar una consultoría, me encanta ver que la gente de repente pues tiene sus cuadros de misión, visión, valores en salas de juntas muy bonitas, ¿no? Y que de repente ves que dice un valor. Dice, el valor es trabajar en equipo, entre nosotros es lo más importante somos nosotros, hacemos sinergia, hacemos equipo y demás, ¿no? Y después conoces a las personas que colaboran en esta organización y los ves cómo se llevan entre ellos y dices, híjole, pareciese que lo que menos tienen pues es trabajar precisamente en esa comunión de trabajo en equipo, ¿no? O sea, todo el tiempo están peleando, se ve que no se ayudan. Entonces, ¿cómo sé? Pues tengo yo que observar que lo que yo dije en un documento se esté llevando a la realidad. Me ha tocado ver organizaciones, no solamente que no están alineada la fundación estratégica y la cultura, sino pareciese que están completamente contrapunteadas. O sea, es decir, la cultura, la organización dicen cosas completamente diferentes. Entonces, plasmamos en un documento algo que en la vida real no lo llevamos a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque el documento, si ustedes son de recursos humanos, ¿cuál va a ser su desafío? El desafío va a ser el que esa cultura, el que esos comportamientos actuales sigan a la fundación estratégica. Es decir, cómo hacer que se emparejen estos dos elementos, cómo hacer para que la fundación estratégica se compare o se iguale al comportamiento actual. Y todo esto va a estar originado en el tema de la administración del recurso humano. Voy a hacer aquí una similitud, ¿no? De por qué nosotros decimos que recursos humanos tendrá que empatar precisamente estos dos elementos. Bueno, la administración del recurso humano deberá responder a lo que la organización necesita y a los comportamientos, a los valores que los dueños, que los directores generales, que en sí la organización ha determinado que tenemos que tener. Ustedes van a tener que crear estrategias, acciones, capacitación, todo el tema de coaching, todo lo que tenga que ser necesario para que todo este grupo de personas le podamos poner como un caminito para guiarlo y que obviamente nos ayude a alcanzar los objetivos de la empresa, pero también que ese caminito que nosotros construyamos para la gente, pues tenga estos comportamientos que estamos buscando. Por un lado, el comportamiento en función de los valores y por otro, en función de los comportamientos. Entonces, primera tarea para las personas de recursos humanos, bueno, antes, debemos de tener fundación estratégica, debemos de tener una misión, una visión y valores claramente definidos. Si tú en tu organización no tienes estos elementos, aunque vas a poder hacer, claro, estrategias y vas a poder desarrollar a la gente, pues va a ser complicado que los enfoques y los encamines, porque ¿a dónde los vas a enfocar si la empresa no sabe a dónde va? Si no tiene una visión, si no sabe el ya me vi, ¿no? Quiero alcanzar aquello, pues si no tiene entonces todos estos elementos, le va a ser muy difícil poder alcanzarlos. Bueno,
Entonces, ¿qué comportamientos son importantes? Porque vamos a regresar a nuestro concepto. La cultura es la forma de hacer las cosas de un grupo de personas en un lugar en particular. ¿Qué les sugiero que hay que observar? Porque al final del día, estos talleres o estas pláticas pues van muy dirigidas a las personas que estamos en capital humano, ¿no? Porque el desafío es cómo convencer, cómo dirigir a la gente para que también se case con tus valores, para que también diga, mi objetivo personal empata con el objetivo de la empresa y entonces nos dirigimos a alcanzarlo. Bueno, lo que te voy a sugerir es que te enfoques en algunos comportamientos básicos que debemos de esperar para que obviamente pues, se alcancen los objetivos de la empresa. Observa a tus líderes. ¿Cómo son tus líderes? Define el estilo de liderazgo de todos tus jefes. ¿En qué sentido o con qué finalidad? Los líderes permean, ¿sí? Como está el líder, es como está su equipo. Si el líder está contento, está satisfecho, es una persona positiva, es una persona que colabora, que trabaja en equipo, no solamente al interior de su área, sino un líder se ve muy reflejado cuando ese líder sabe trabajar con otros líderes de la organización. No sé si les ha pasado que hay líderes que a lo mejor pueden trabajar hacia el interior de la empresa, de su área bien, pero cuando tiene que trabajar con otros líderes, se contrapuntea, a lo mejor los critica, no les hace caso. Entonces, bueno, lo que necesitamos ver, importantísimo, define el estilo de liderazgo. Ojo aquí, no sé de qué tamaño sea la empresa en la que trabajas, pero algo que se ve mucho en las organizaciones micro, pequeñas y medianas empresas es que a veces los líderes que no fomentan este tipo de comportamientos, pues a veces son incluso los mismos dueños y directores de la empresa. Ahí todavía el desafío suele ser mayor. Pero bueno, identifica el estilo de liderazgo. ¿Cómo lo vas a poder hacer? A través de encuestas, lo vas a poder hacer a través de estudios psicométricos, lo vas a poder hacer a través de una evaluación de 360 grados, a través de un clima organizacional, entre otras herramientas que vas a poder tener. ¿Qué más es importante que definas? ¿Cómo es la comunicación en tu organización? ¿Nos comunicamos o no nos comunicamos? Si sabemos transmitir, si sabemos no solamente transmitir los mensajes, sabemos cumplir los acuerdos, porque eso tiene que ver con la comunicación, o sea, ¿para qué me comunico? Pues para crear normalmente acuerdos. ¿Cumplimos? ¿Somos una empresa que sí cumple o no? ¿Somos una empresa que fluye la comunicación o se atora? Hay veces que la comunicación se genera arriba y baja un nivel a lo mejor, baja otro nivel y ahí se queda y ya no se transmite. Entonces, ¿cómo es la comunicación? Estilos de trabajo, importantísimo. Nos enfocamos en resultados. Tenemos incluso determinados qué resultados tenemos que lograr. ¿Y cómo lo sabes? Estás en recursos humanos. Tienes descripciones de puesto actualizadas. Tus descripciones de puesto tienen KPIs, los famosos indicadores de desempeño. ¿Sí? Si no sabemos, si no tenemos estos elementos, es muy poco probable que tu organización se enfoque en resultados. Pero entonces, ¿cómo trabájale? Pues muchas veces las empresas trabajan por trabajar, hacen por hacer. Y van a decir, ¿y no es lo mismo que lograr? No, porque yo puedo hacer muchas cosas y como no estoy enfocado en un objetivo, no logré, simplemente hice, ¿sí? Ahora con todo el tema de la pandemia, pues ahorita muchos jefes están sufriendo esa transición de estar ahora de home office porque no saben cómo controlar a su gente, no saben cómo evaluarla. ¿Por qué? Porque antes yo la evaluaba en función de, de que yo lo veía, o sea, en función de que yo calificaba porque ahí estaba el colaborador y pasaba muchas horas en la oficina. Pero ahora que lo tengo lejos, pues, ¿cómo sé si está trabajando o no? Ah, pues entonces esa es la respuesta de que nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar por objetivos, estábamos acostumbrados a trabajar por hacer cosas, pero no por lograr cosas. Entonces, evalúa el estilo de trabajo. También en estilo de trabajo entra si usan o no procesos y procedimientos, ¿sí?
A lo mejor mi estilo de trabajo es que llega alguien, le doy la bendición y ahí se va. Oye, ¿me enseñas cómo hacer esto? No, pues y por eso te contraté, porque se supone que tú ya sabías, ¿no? Bueno, sí sabía, pero a lo mejor yo no sé tu proceso en tu empresa. Yo no conozco las políticas en tu empresa. Por eso es tan importante el tema de la formación. ¿Qué más vamos a tener en términos de los comportamientos? Pues el tema de cómo solucionamos problemas. ¿Somos una empresa que se enfoca en solucionar el problema o somos una empresa que se enfoca en ver a quién le echamos la culpa? ¿Sí? Ale, ¿cómo es mi empresa? Ah, muy fácil. Ve las juntas o reuniones de trabajo y si las juntas, cuando sale un problema, en lugar de que alguien diga vamos a identificar la causa raíz de este problema, en la junta dicen no, es que yo no fui, yo sí se lo entregué a tiempo, ¿sí? Pero ya ves cómo es esa área es la que no termina a tiempo y no nos pasa las cosas y demás, ¿no? Y cuando nosotros encontramos que una cosa no es resuelta en una junta y ese tema aparece y aparece y aparece, no estamos sabiendo resolver problemas, ¿vale? Otra cosa, optimización de recursos. 5 recursos: materiales, humanos, financieros, tecnológicos y yo agrego uno más que es el tiempo, ¿sí? ¿Cómo trabajan en tu empresa? ¿Cuidan los recursos? Si alguien me dice, claro, Ale, que sí los cuidamos, yo te diría, oye, ¿tienes rotación? Ah, no, bueno, sí, tengo un 70% de rotación, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no, Ale? No, ese es un recurso, ese es ya incluso ya no le llamamos recurso, ¿verdad? Ya le llamamos capital. Entonces, cuidan sus recursos, desperdician mucho. Eso es algo que tenemos que identificar de nuestra cultura y que van a verlo más adelante, tiene un impacto directo en la evaluación de desempeño y tendrá un impacto directo en la administración del recurso humano. El siguiente, conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre problema y conflicto? A ver, piénselo. Diferencia entre problema y conflicto, o a lo mejor son lo mismo, ¿no? Técnicamente hablando, el problema va enfocado en una deficiencia en un proceso, en una deficiencia en alguna maquinaria, ¿no? Es decir, se descompuso mi computadora, ¿ok? Eso es un problema. Habría que ver, así como lo hacen los expertos en sistemas, pues abrir la máquina, hacer pruebas y decir, oye, ¿por qué falló y demás, ¿no? Ese es un problema. ¿En qué momento un problema se convierte en conflicto? Un problema se va a convertir en conflicto cuando yo, que se me descompuso mi computadora, digo, es que ¿sabes qué? Yo a los de sistema les caigo mal. Desde que llegué a esta empresa, me malmiraron, ¿no? No les caí bien. Y entonces pareciese como que lo hacen a propósito. Bueno, ¿cuáles entonces? ¿Qué elementos le agregamos al conflicto? Le vamos a agregar emociones y le vamos a agregar sentimientos. Te estoy diciendo muchas de estas cosas porque ahí yo quiero empezar a generar en ti que empieces a pensar, bueno, si nosotros no sabemos manejar conflictos, ¿sale? Entonces, ¿qué haríamos? Inteligencia emocional. Hay que enseñarle a la gente cómo manejar sus emociones. A mí me gusta primero enseñarles cómo resolver problemas. ¿Por qué? Porque enséñales qué es una causa raíz. Enséñales a no tratar de cuidar o resolver un síntoma, sino a encontrar la verdadera enfermedad y corregirla. En México y en muchas organizaciones estamos acostumbrados a no resolver el problema de raíz, sino a tratar de dar aspirinas o el medicamento chiquito para resolver el tema del síntoma, pero no el de la causa. El siguiente tema son los valores, es decir, se viven los valores, no se viven los valores éticos, ¿sí? Los que tiene determinadas la organización. Si tenemos el valor de la honestidad, ¿realmente nos conducimos con honestidad? O sea, ¿realmente vemos que los jefes sí son capaces de levantar la mano y decir, yo me equivoqué o tú cometimos un error? O a lo mejor no estamos viviendo los valores éticos, porque el valor ético, sobre todo de la honestidad, no solo tiene que ver con no robar algo, ¿sí? Tiene que ver también con la capacidad de reconocer que a lo mejor tú y tu área tuvieron una deficiencia. No significa que sean malos en todo, simplemente algo sucedió. Pero ¿cuántas veces no hemos visto en las organizaciones que no asumimos? Y por el contrario, no solamente no asumimos, sino decimos el otro fue el que tiene la culpa. Bueno, adaptación al cambio. Este es un comportamiento que hoy se vuelve
indispensable en las organizaciones. ¿Cómo nos ha movido el tema de la pandemia? Es ahora home office, ahora un tema de seguridad físico, el cubrebocas, los guantes, el gel, el tema de los zapatos, tantas cosas que están cambiando. Fue y está siendo una prueba mayúscula para todas aquellas personas para poder saber si nos adaptamos o no a los cambios. Ustedes véanlo en sus organizaciones, qué tan fácil o qué tan difícil se les está haciendo a la gente adaptarse a todos estos cambios. ¿Cuántos no de sus líderes todavía se siguen quejando por cosas que dices, ya cambió, suéltalo, adáptate al cambio, ¿no? Todavía siguen batallando con querer controlar, con querer hacer, con querer mantener formas de trabajo que hoy van a tener que transformarse. Y por último, el último ejemplo que quiero darles, pues es trabajo en equipo. ¿Realmente en tu organización saben hacer colaboración? Y ojo, quiero que trabajemos con un concepto de trabajo en equipo, no como en muchos lugares se maneja de llevarnos bien, de querernos, ¿no? De hacer la actividad de integración en donde, pues sí, todos nos vamos a querer. Y me acuerdo una que hace muchos años supe de que se fueron a Acapulco, ¿no? Y se integraron tan bien que, bueno, llegaron algunos siendo pareja y demás, y el problema fue después, ¿no? El problema fue cuando no continuó o no continuaron siendo pareja, pues el conflicto que se puso en términos de trabajo. No, yo hablo de trabajo o de trabajo en equipo como una forma de saber colaborar, pero colaborar con un sentido muy claro. Me lleve bien contigo o no me lleve bien contigo, sé colaborar contigo, ¿sí? Es decir, puede ser que nunca vayamos a ser amigos, puede ser que nunca nos vamos a ir a tomar un cafecito juntos, pero reconozco la importancia de tu puesto y de tu contribución y te voy a dar todo lo que sea necesario para que seas exitoso. De hecho, no hablamos tanto ya nosotros de trabajo en equipo, hablamos más de trabajo colaborativo. Entonces, lo que buscamos es que no la gente se lleve bien, sino que entre la gente sepa trabajar bien, aún como se lleven, ¿sí? Porque también llevarse bien, y no me dejarán mentir, que a veces te llevas muy bien con alguien, que es incluso, puedo decir, tu amigo, y entonces de repente pues ya no le exigimos igual o no nos entregó el reporte y hasta que le decimos, ay amiguis, no te preocupes, mándamelo mañana, ¿sí? Bueno, entonces imagínense de lo que estamos hablando. Es poder estar encima de nuestra relación personal, es ir enfocados obviamente en el tema pues de la resolución de problemas. La cultura organizacional, entonces, es el ADN de la organización. Para mí, desde mi educación y formación enfocada en los recursos humanos, en el capital humano, evidentemente en la gente, debe de tener dos vertientes. Ese ADN debe de enfocarse primero, no primero, porque no es uno más importante que el otro, en la productividad. En la productividad tanto de la organización como de los colaboradores. Y en términos de los colaboradores, debe estar enfocado al desarrollo de sus competencias y también al desarrollo de su satisfacción en la organización. Si no están ligados ambos, yo te puedo exigir muchísimo, puedo tener KPIs, puedo tener muchas cosas, pero si la otra parte no está, la parte de desarrollo de la gente, la parte de la satisfacción, tarde que temprano se van a terminar yendo. Tarde que temprano puede ser incluso que tu organización se convierta en una organización sin esa sensación ni sentido de pertenencia. Entonces, bueno, ahora acuérdense que con la norma 035 nos está pidiendo no solamente que hagamos muchas cosas para facilitar el trabajo de los colaboradores, sino que nos dice fomenta el sentido de pertenencia hacia tu organización. Ya nos quedan pocos minutos. Voy muy rápido. ¿Qué te sugiero que empecemos a trabajar? Lo primero, diagnóstico. Yo siempre he dicho que tú no puedes implementar ningún proyecto en tu organización si no has hecho un diagnóstico. Es como si un doctor te quisiera dar una medicina sin haberte revisado, ¿no? Eso sería ilógico. ¿Qué tal que te da una medicina y te provoca una enfermedad? ¿Qué tal si te da una medicina e incluso te provoca la muerte? Es igual en una organización, no es diferente. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia?
Mi sugerencia siempre va a ser que hagamos diagnóstico. Ale, ¿cómo puedo hacer diagnóstico de mi cultura organizacional? Bueno, vamos a tener muchas alternativas, pero de las que les voy a mencionar son como algunos elementos que les van a dar como información de cómo es esa cultura. Lo primero que tenemos que tener es qué cultura quieres tener. Ya dijimos que son los comportamientos. Bueno, ahora define qué comportamientos son los que tú esperas que tus colaboradores tengan. Entonces, debes de tener uno, fundación estratégica, misión, visión y valores, más reglamento interno, porque también en el reglamento interno se establecen los derechos y las obligaciones de los colaboradores, más las 3 P's, políticas, procesos y procedimientos. Si tú ahorita respondiste cuando yo estaba platicando de los comportamientos y dijiste, en mi empresa ni procesos hay, entonces, ¿cómo quisieras que la gente sepa cómo comportarse en tu organización, ¿no? O qué hacer o la forma de trabajar si no le hemos puesto ese lineamiento. Entonces, acuérdate, tú estando en recursos humanos, debes de fincar el camino para que la gente siga ese camino. Si no le ponemos procesos, políticas, reglamento interno, hacia dónde vamos como organización, cada quien va a crear su camino. Y el problema es que de repente cuando queremos revisar cómo estamos como organización, pues hay como 35 carreteras que cada quien hizo, ¿no? Entonces, no, tú debes de hacer ese camino. La sugerencia es que definas un sistema de competencias laborales. Recuerda que una competencia laboral es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que hace competente a una persona en el puesto de trabajo. Importantísimo que cada empresa determine su sistema de competencias laborales. Si no tenemos competencias, volvemos al punto. No sé yo como colaborador qué esperas de mí. Entonces hay que definirlas. El tercero puede ser un programa que a mí en particular me puede encantar, que es el proceso de onboarding. ¿Qué es el proceso de onboarding? Pues es el proceso de integrar a la organización a todos esos colaboradores que apenas están ingresando, pero de una forma planificada, de una forma en donde yo voy a definir cómo lo voy a acompañar. Para mí, y lo que estamos haciendo nosotros en la empresa es que 3 meses de seguimiento para el personal de nuevo ingreso. Óyale, para todos los puestos no, habrá algunos que a lo mejor el proceso sea más cortito. ¿Cuáles puestos? Pues los más operativos pueden ser menos tiempo. Sin embargo, tienes que pensar cuáles son los puestos de mayor rotación que tú tienes en tu organización. Esos son los que tenemos que ayudarle y más incluir procesos de onboarding. ¿Qué es un proceso de onboarding? Entonces, es ese proceso de incorporación y de acompañamiento para personal de nuevo ingreso. ¿Qué estoy buscando con el proceso de onboarding? Generar un tema de aceptación, un tema de sentido de pertenencia, un tema de no quererse ir de la organización, de decir, oye, encuentro que esta empresa hay que hacer muchas cosas, pero me acompañan, pero no me dejan solo, pero me dan mis herramientas. Y si no me las dan luego, buscan resolverlo. Entonces, bueno, pues es como muy importante el tema de poder dar ese seguimiento con las personas. El siguiente punto es el tema de la formación, capacitación enfocada en las competencias laborales. Ya dijimos cuáles son, ahora capacita a la gente, forma a la gente, desarrollala con esos comportamientos, que sepa resolver problemas, que sepa comunicarse y cómo hacerlo, que sepa cómo trabajar en equipo y qué esperas en tu organización de lo que es trabajo en equipo. Y por último, el tema de las evaluaciones de desempeño. ¿Cómo voy a obtener diagnóstico, Ale? Pues muy enfocado en los resultados que obtengas de la evaluación de desempeño. Y aquí vamos a poder agregar un elemento más, el clima organizacional. Tú puedes aplicar encuestas de clima organizacional también para saber cómo estamos en todos estos elementos. Vas a poder preguntarles de sus líderes, de si fueron capacitados o no, de si se les explicaron los objetivos o no, entre otras cosas. Recuerden que a partir del 23 de octubre del 2020, y no hay ningún cambio, por si alguien les dijo lo contrario, no hay ningún cambio,
La norma 035 ya te obliga a aplicar cuestionario 2 o cuestionario 3 de las guías de referencia de la norma. Estos dos cuestionarios van muy enfocados a medir precisamente muchos de estos elementos que yo les estoy mencionando. La norma va a medir liderazgo, va a medir objetivos, va a medir el sentido de pertenencia, va a medir si capacitaste o no a la gente, si le explicaste qué tiene que hacer o no, si la evalúas, si la reconoces, entre otras cosas, ¿vale? Por ahí si alguien de repente dijo, ¿qué es eso de la 035? Por ahí, aquí tenemos un curso de la 035 en donde evidentemente pues les explicamos todo, porque bueno, ahorita es como muy pequeñito, ¿va? Y ya para terminar, los beneficios de trabajar con una cultura organizacional empatada con la misión, visión, valores, con elementos que realmente me permitan administrar de mejor forma el recurso humano, pues nos va a dar la productividad, tanto individual como organizacional. ¿Por qué? Porque la gente va a saber qué tiene que hacer. La gente va a saber el cómo tiene que hacerlo. Y al tener claridad de a dónde voy, puedo tener más facultad para alcanzar esos objetivos. No solamente voy a enfocarme en que la gente produzca, sino voy a ayudarle a que la gente se desarrolle. Y si hay un desarrollo individual, a fuerza hay un desarrollo organizacional. O sea, no hay uno sin el otro. Entonces, ayúdale a tu gente a sacar lo mejor de ellos. Es crear la mejor versión de tus colaboradores. ¿Eres una empresa que saca lo mejor de sus colaboradores o eres una empresa que saca lo peor? Porque hay empresas que pueden llegar a generar eso en sus colaboradores. Y por último, nunca olvides el tema de la satisfacción. Por eso nos llamamos recursos humanos, por eso nos llamamos capital humano, porque no estamos enfocados en algo que no siente, en algo que no es vivo, en algo que es rígido. Estamos enfocados en cuidar a la gente, en que entre mejor se sienta, mejor va a poder producir. Pero debes de tener los dos elementos. Voy a ayudarte a que estés mejor, pero también voy a enfocarte a que logres la productividad establecida. Pues no me queda más que agradecerles que hayan estado con nosotros. La verdad es que estos temas son para mucho tiempo más. De hecho, me habían pedido que durara 25 minutos, pero bueno, pues de repente quienes ya me conocen por ahí, hay quienes me han seguido en algunos webinars que hemos dado con anterioridad en Findes, pues estos temas verdaderamente que me apasionan y sobre todo no solo me apasionan, creo que hoy más que nunca, todos los que estamos en recursos humanos tenemos una gran responsabilidad. Hay que ayudar, hay que guiar, hay que acompañar y sobre todo hay que entender que estos procesos que ahorita vienen y que ya se están viviendo van a ser muy complicados. Es momento de estructura, es momento de no soltar y sobre todo si no tienes muchos de estos elementos, pues empezar a crearlos, ¿no? Pues mil gracias, les agradecemos mucho. Por ahí algunos comentarios, cómo alinear los valores. Mil gracias, Ale, muy productiva tu charla, excelente presentación, gracias. ¿Cómo construir una cultura? Muchos comentarios, qué bien, solo que ya no alcanzo a leer a veces. ¿Podría definir rápidamente cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? Wow, sí, rapidísimo, proceso. El proceso es las grandes etapas. ¿Qué es un proceso? La transformación de ciertos insumos a través de diferentes etapas que dan como resultado un producto final. Son más generales. Hacer un pastel. ¿Cuál es el primer proceso o la primera etapa para hacer un pastel? La mezcla. Segundo, el horneado. Tercero, decorado. Producto final, voilà, tienes tu pastel. Ese es un proceso, son etapas más grandes. Procedimiento es ya el cómo de cada una de esas etapas. Entonces, paso 1, que fue, o etapa 1, que fue la mezcla, el procedimiento será 1, toma 100 miligramos de agua y viértelo en la licuadora. 2, agrega una taza de harina y una taza de leche, y así consecutivamente. El procedimiento es la descripción específica de cada fase del proceso. Proceso es algo mucho más general. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper, qué bien.
Pues los invitamos a que nos sigan viendo. Va a haber muchas más. Por ahí vi que hay una de desarrollo institucional, perdón. Pero bueno, pues les agradecemos muchísimo. Síganos. La verdad es que estas sesiones son muy resumidas, pero son de gran utilidad. A nombre de Findes, pues los esperamos en una próxima sesión. Hasta pronto. Muchas gracias.